Y pues miren, aunque no lo crean, esto que está aquí es la entrada del café. O sea, de verdad que cuando yo llegué no podía creer que aquí adentro hubiera el café más bonito para muchos de Vancouver. Y ahorita venimos caminando porque vamos a un lugar muy interesante que me encontré en las redes sociales, que es un café que está en el patio de un aserradero. Un aserradero es un lugar donde cortan y trabajan con madera. Y este café es como un camioncito que abrió en 1949 para alimentar a los trabajadores de este lugar que les menciono, pero se ha convertido en uno de los cafés más interesantes y lugares de visitar aquí en Vancouver. Y de hecho incluso hay gente que dice que este lugar tiene el mejor brunch de Vancouver e incluso de Canadá. Estoy muy emocionado de conocerlo, la verdad no sé qué pensar porque esta zona en donde estamos ahorita se ve como que muy vacía, muy desierta, entonces creo que jamás te esperarías encontrar un lugar como este aquí, pero bueno, acompáñenme, esto va a estar muy interesante. Y como pueden ver, aquí se ve como un área totalmente como industrial, pero ya vi ahí el letrero del lugar que se llama Northern Café. Aquí les voy a dejar la dirección exacta. Yo vivo en el centro de Vancouver y desde ahí hasta acá nos hicimos más o menos como una hora, entonces sí está un poquito retirado y hay que caminar como unos 10 minutos desde donde te baja el autobús. Hay diferentes maneras de llegar, lo más fácil obviamente es en carro, pero ya vamos aquí llegando, ya vi ahí el letrero en donde está el café. Nosotros nos venimos hoy muy temprano porque escuché que de repente se pueden hacer bastante fila. De hecho creo que ahorita hay fila para entrar, pero vean, el café está literalmente en el patio de un aserradero. Como pueden ver, creo que incluso el lugar sigue funcionando y el café está aquí. Ahorita ya vamos a ver qué tal está la fila. Y pues miren, aunque no lo crean, esto que está aquí es la entrada del café. O sea, de verdad que cuando yo llegué no podía creer que aquí adentro hubiera el café más bonito para muchos de Vancouver. Lo primero que tienen que hacer cuando llegan es registrarse porque hay una fila de espera. Toda la gente que está aquí afuera está esperando, pero es muy importante que suban las escaleras y lleguen ahí hasta como pues la recepción o el módulo pequeño, se registren con su número de teléfono y cuántas personas son y ahí ya les dicen más o menos cuánto tiempo es la espera. A nosotros nos dijeron que es de 45 minutos a una hora. Entonces pues bueno, toca esperar, pero estoy muy emocionado. Ahorita les voy a seguir platicando más sobre este lugar que de verdad está muy interesante. Y como siempre les digo en todos mis videos, despiértense temprano, levántense y vénganse lo más temprano que puedan a los lugares. Nosotros llegamos aquí a las 9:10 de la mañana, han pasado 20 minutos y ya estoy viendo muchísima más gente que la que había cuando llegamos. El café abre a las 8 de la mañana y cierra a las 3 de la tarde. Entonces pues yo les recomiendo que si pueden estar aquí a las 8 de la mañana o incluso antes, se vengan, porque yo creo que a eso de las 9:10 de la mañana es cuando hay más fila. He escuchado que hay hasta 2 o 3 horas de espera. Escondido sobre un viejo astillero en Vancouver, el Northern Café abrió en 1949 para alimentar a los trabajadores del aserradero. Un lugar sencillo, famoso por sus desayunos abundantes y caseros. En 2008, los hermanos Richard y el chef Raymond Ma tomaron el mando fusionando recetas familiares con toques asiáticos y su pasión por la comida reconfortante. Hoy, este café rústico y lleno de historia ha sido nombrado Mejor Brunch de Vancouver y sigue siendo un destino obligado para quienes buscan buena comida y un pedazo auténtico de la ciudad. Y pues ya estamos aquí adentro del café, tardamos una hora desde que nos registramos hasta que me llegó el mensaje de que ya podíamos entrar, que ya estaba la mesa lista para nosotros. El menú es una combinación entre menú canadiense y menú asiática, porque después de que el café fuera comprado por esta familia de Hong Kong que les comentaba antes,
hicieron como esta mezcla, esta fusión. Ya nos pedimos varias cosas para probar un poquito de todo. Le pregunté al mesero qué era lo que me recomendaba y me recomendó los wontons. Entonces nos pedimos unos wontons y unos gyoza para empezar. Y también nos pedimos unos pancakes y un french toast o pan francés con pollo, que también nos dijo que estaba bastante rico. Obviamente el café no puede faltar. El lugar, no he probado la comida, pero el lugar me gusta bastante. Creo que ahorita está muy de moda todos estos lugares como nostálgicos de los 80s, 90s. Entonces este es un lugar que siento que también te transporta al pasado. Además de que todo se siente como que muy cálido. El servicio también va bastante bien. Los meseros son bastante atentos. Entonces, bueno, todavía no pruebo la comida, pero en general puedo decir que ya estoy teniendo una muy buena experiencia. Obviamente, pues lo único que no me gustó es que tuve que esperar una hora, pero así pasa con estos lugares que son tan populares. Entonces ahorita voy a disfrutar de mi café y en cuanto me llegue la comida les muestro qué tal. Cabe mencionar también que el lugar, aunque pues está tratado de ser conservado como originalmente se abrió y mantener como esta decoración clásica, por así llamarlo. Incluso el piso podemos ver que es como de estos mosaicos blancos y negros que eran como que muy populares en los 80s, me parece. A pesar de que el lugar tiene esta decoración, ya nos llegó aquí la comida, pero bueno, les estaba platicando del lugar. A pesar de que mantiene pues esta decoración pues clásica, vieja, todo se ve bastante limpio y bastante bien conservado, o sea, se ve que le dan mantenimiento. Y algo que me llama mucho la atención también es que en todas las paredes está llena de mensajes, de papeles con mensajes que dejan los clientes que visitan. Ahorita ya no hay mucho lugar en donde ponerlo porque ya está todos los muros llenos, pero pues aquí puedo ver que hay gente que lo visita de todas partes del mundo. O sea, en la pared así rápidamente alcanzo a leer que hay gente de México, de Corea, de Suiza, de Alemania, de Ámsterdam, de Japón, de Hong Kong, o sea, de infinidad de países. Ya llegó la comida, entonces les voy a mostrar aquí lo que nos acaba de llegar. Salucita. Y ya nos llegó toda la comida, de verdad que somos unos dragones. Miren, vamos a empezar por acá. Estos son unos pancakes que van a ser el postre y pedimos uno con chispas de chocolate y el otro con arándanos. Aquí también están estos gyoza. Se me está haciendo agua a la boca nomás de ver todo esto, de verdad que ya quiero probar todo. Estos son unos gyoza, que creo que eso, si no estoy mal, es más como de la comida japonesa. Y aquí también tenemos los famosos rollitos primavera, que estos vienen rellenos de vegetales. Y de platillo principal nos pedimos este pan francés, que este pan francés viene aquí abajito con un pollo como empanizado como estilo Kentucky y un huevo estrellado arriba, y trae aquí un acompañamiento de tomate y esto de aquí que me parece que es como que una mantequillita, como un aderezo. Se ve delicioso todo, ni siquiera sé por dónde empezar. Ahora voy a probar el rollito primavera y este viene aquí acompañado con una salsita que es como una salsa agridulce. Vamos a ponerle la salsita y quiero que escuchen el crujido. No, de verdad que ya está enamorado del lugar, pero la comida está deliciosa. Este rollito primavera está muy bueno. El crujiente está perfecto. Y aparte no se siente grasoso, porque he tenido como que malas experiencias con estos rollitos, porque a veces como que no les limpian bien, no les escorren bien el aceite. Entonces cuando lo muerdes se siente todo el aceite, pero este está riquísimo. Ok, ahora vamos con los gyoza, que estos también me parece que también están rellenos de carne de puerco. Estos también están bastante ricos, muy buenos, pero
creo que prefiero los wontones, porque aparte los wontones vienen con este caldito, entonces eso se les da mucho más sabor. Estos también están ricos, o sea, si les gustan los gyoza, no se van a arrepentir de pedirlos. En lo personal me gustaron más los wontones. Todo está delicioso. Un pequeño paréntesis de la comida, también en el ambiente tienen música también como en inglés de los 50, 60, entonces de verdad que da muchísimo el ambiente de que están en una película, cincuentera, sesentera. Estoy disfrutando mucho este lugar, de verdad que lo estoy disfrutando bastante. Y ahora vamos con esto que me llama bastante la atención. Miren, es imposible que no se rompa la yema del huevo. Voy a tratar de comer un pedacito de todo. Muy importante, hay que ponerle su jarabe de maple para darle el toque canadiense. Entonces ahí. De verdad que esto es toda una experiencia gastronómica. Todo lo que he probado está buenísimo. Y ahora sí vamos a probar el pancake, el hot cake. Yo me pedí este que trae chispas de chocolate y azúcar glaseada arriba. Está perfecto para acompañarlo con su café. ¿Qué les puedo decir? O sea, se ve que la persona que cocina tiene un buen sazón, o sea, todo se ve delicioso. Tiene este saborcito de comida hecha en casa. Ahorita estaba platicando con la persona que nos está atendiendo, que se llama Richard. Él es de los dueños y me estaba comentando que justo la gente que cocina este es un negocio familiar y la persona encargada de la cocina es la abuela. Me está diciendo que tiene alrededor de 70 años. Entonces, pues, imagínense. O sea, es como ir a comer a la casa de la abuelita asiática. Todo está muy bueno. De verdad que vale mucho la pena este lugar. Voy a seguir disfrutando un ratito más aquí. No olviden suscribirse a mi canal, Efraín Viajero. También en las demás redes sociales, en Instagram, así me encuentran para seguirles mostrando todos estos bellos lugares aquí en la ciudad de Vancouver. Y pues bueno, vamos a preguntarle su opinión a Alex también para que nos diga qué les pareció el desayuno. Él también tiene su canal de YouTube, entonces aquí les voy a dejar el link para que vayan a seguirlo. Si quieren ver más videos de Vancouver también, con una perspectiva diferente a la mía. Ok, pues les platico de ese lugar. La verdad me sentí muy cómodo. A pesar de que la comida es muy buena, el lugar, el ambiente aquí se siente completamente diferente a otros que hemos ido. Es como estar en una película, siempre lo he dicho. Y no, pues nada, el servicio aquí es 10 de 10 con el amigo Ricardo. Y la comida, híjole, la comida está increíble. Los wontones, el waffle con el pan francés y el café es la tercera taza de café que me tomo, entonces es porque está muy bueno. ¿Qué fue tu platillo favorito? Mi platillo favorito, yo creo que los wontones en el caldo estaban buenísimos, estaban muy jugosos y la carne estaba buenísima. Yo creo que fue de mis favoritos. Pues bueno, ya les dije que todo está delicioso, pero pues les quiero hablar también un poquito de los precios. La verdad, creo que los precios están bastante bien comparados con la media de lo que cuesta ir a desayunar aquí en un restaurante en Vancouver. Como saben, ya todo está bastante caro. Nosotros en total, aquí les quiero mostrar, pagamos $86 ya con los impuestos y la propina incluida. Dejamos un 18% de propina, que es más o menos como lo que se acostumbra aquí en Vancouver. Y pues creo que los precios están bastante razonables en comparación, les digo, con otros restaurantes a los que vamos. Les quiero aquí mostrar más o menos. Los wontones nos costaron $8.50 por las 5 piezas. Los gyoza $9.50. El rollito primavera cuesta $2.50
cada uno. Y lo más caro fue el pan francés que viene con pollo. Ese nos costó $22 y $5 por cada pancake, por cada hot cake. Y el café nos costó $3.75 cada uno. Entonces aquí les pueden ver, pagamos un total de $86, o sea, alrededor de $40 por persona. Entonces, pues les digo, creo que está bastante bien. Si andan aquí en Vancouver, es un lugar que sí o sí les recomiendo visitar. Hi, my name is Richard. This is Northern Cafe. When you come here, we treat you like family. We serve food with heart, and we look forward to seeing you soon. Muchas gracias. Mi casa es su casa. Adiós. Pues ya vamos saliendo aquí de Northern Café. La verdad que en general, ya se los he dicho todo el video, pero el restaurante me gustó mucho. Creo que sí es un lugar bastante único aquí en Vancouver. Vale muchísimo la pena venir. Si van a venir, organícense bien porque el lugar creo que no está tan cerca. De hecho, está bastante lejos de Vancouver, del centro, y no está como en una zona muy comercial. Pero pues creo que eso es también lo que lo hace único, que no te esperas jamás en un lugar así encontrar esta joya de lugar de café. Toda la comida estuvo deliciosa, pero lo que deben de probar son los wontones. O sea, creo que los wontones estaban muy buenos. Y también si quieren probar algo como más americano, el pan francés con pollo, también se los recomiendo bastante. Pero creo que en general lo que más me gustó fue el servicio. O sea, todos fueron muy atentos, muy amables. El dueño Richard, que ya lo conocieron aquí en el video, es bastante amable. O sea, cuidan mucho el servicio. Entonces creo que eso también es lo que este lugar hace que tenga 4.9 estrellas en Google. O sea, para que un lugar en Google tenga más de 4.5 estrellas de calificación es bastante difícil. Recuerden, si van a venir, vénganse temprano. Y pues nada, muchísimas gracias por haber visto el video. Espero que les haya gustado. Déjenme ahí en sus comentarios qué tal les pareció. Y también pues si pueden, apóyenme con su like. Eso ayuda bastante al canal. Soy Efraín Viajero. Muchísimas gracias por haber visto el video. Hasta la próxima.